Bueno, qué alegría poder estar hoy acá reunidos. Eh, Hoy comenzamos una nueva serie. Comenzamos una nueva serie que se llama Viviendo en la Esperanza. Todo este año vamos a estar hablando de esperanza. Y este mes el tema primordial es la esperanza en un nuevo tiempo. En estos tiempos de crisis, Dios nos invita a tener esperanza y Dios nos ofrece esperanza. Es así que hemos titulado el mensaje de hoy, que está basado en Habacuc capítulo 2, del verso 2 al 4, esperanza en tiempo de crisis. Esperanza en tiempo de crisis. El Salmo 135 dice lo siguiente: espero al Señor, lo espero con toda mi alma, en su palabra he puesto mi esperanza. La esperanza bíblica tiene que ver con ese anhelo de Dios, ese esperar en Dios, ese aguardar en Dios y en sus promesas. Dios se convierte en la meta y en la esperanza para todo aquel que cree en Él. La esperanza no es algo egocéntrico, no busca la felicidad del individuo, sino que la esperanza bíblica espera en Dios, es teocéntrica y cristocéntrica. Siempre indica algo bueno, un bien salvífico que se vuelve real en la obra de Cristo. La esperanza y la fe son dones de Dios, regalos dados por el Padre mediante el mensaje de salvación. Y eso lo tenemos cada uno de los que estamos acá y los que hemos creído en el Señor. Y Habacuc nos plantea un mensaje de esperanza. Pero para poder entender un poco el mensaje de Habacuc, tenemos que saber quién es Habacuc. Y la verdad tenemos un problema muy grande para saber quién es Habacuc, porque Habacuc es el profeta más desconocido y el que menos sabemos del Antiguo Testamento. En el libro no se sabe dónde nació, quién fue su padre, en qué tiempo fue escrito, en qué reinado fue que escribió esta profecía. Pero lo que sí es cierto es que el profeta estaba inmerso, insertado en la problemática de su pueblo. Estaba consciente de la historia de su pueblo y estaba preocupado por el accionar de Dios en medio de ella. El profeta no solo se limita a escuchar la palabra de Dios, sino que toma la iniciativa y empieza a preguntarle a Dios, comienza a haber un diálogo entre Dios y él con relación a estas circunstancias tan difíciles y críticas. Él buscaba una respuesta de Dios y en esa respuesta él comienza a esperar en esperanza, valga la redundancia. Esperanza es esperar. Él empieza a tener esperanza en busca de esta respuesta de Dios. Es así como él comienza a hacerle unas preguntas a Dios. Exige una respuesta frente a estas injusticias sociales que vivía su pueblo. En Habacuc 1, del 2 al 4, dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuánto he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley, no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Pareciera ser que Habacuc estuviera en Colombia, ¿cierto? Y a veces nosotros le hacemos también esos cuestionamientos a Dios. Yo no sé si ustedes le hacen esos cuestionamientos a Dios, pero muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor, no escuchas lo que estoy pidiendo? Pareciera ser que tú estás alejado. Ese silencio tuyo es bastante y atormentador. ¿Por qué no escuchas, Señor, y tomas eh,
o nos brindas una solución frente a la violencia que estamos viviendo como colombianos. ¿Por qué no nos ayuda frente a todas estas calamidades, frente al sufrimiento, frente a la destrucción, la muerte, la injusticia, la impiedad en nuestra nación, en Colombia y en Latinoamérica? Señor, no hay justicia y pareciera ser que los malos se salen con la suya. Pareciera ser que Habacuc estuviera en Colombia. Pero el texto nos muestra algo, y es que Dios no se queda callado, sino que Dios responde. Y es así como Dios le dice a Habacuc: voy a levantar un pueblo, pero no era cualquier pueblo, era un pueblo que era conocido como los caldeos o los babilonios, para castigar todas estas injusticias, para castigar todas estas cosas malas. Y esto no le gustó a Habacuc. Habacuc no le gustó eso y le dijo al Señor en ese diálogo, le dice: ¿cómo es posible, Dios, que uses a alguien mal palpado para castigar las injusticias y así hacer justicia? ¿Dónde queda la justicia y la santidad de Dios si permites esto? Y el Señor vuelve y le responde, pero no de una manera muy directa, sino con una invitación a la paciencia y a depositar su confianza y esperanza en él. Y es aquí donde vamos a comenzar a analizar la respuesta del Señor frente a estos cuestionamientos. Y lo primero que nosotros vemos es que Dios le dice al profeta: escribe esta profecía, escribe este oráculo. Y dice así la palabra del Señor en Habacuc capítulo 2, verso 2. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en tablillas para que puedas leerla de corrido. Escribir la profecía, escribir el oráculo, implica que ahora esta palabra va a tener un valor jurídico, va a tener un valor que sobrepasa cualquier entendimiento. La escritura se convierte en algo que debe ser claro, algo que todo el mundo pueda entender. La escritura nos da la posibilidad de que sea duradera, que pasen los tiempos y las personas puedan leer lo que Dios ha mandado, la visión que Dios ha dado. Escribirla y leerla de corrido hace que no falte o no sea difícil descifrarla. Pero sobre todo, escribir esta profecía en esas tablillas que resalten claramente, indican que es una verdad, que es real, que es palabra de Dios, que es palabra del Dios mismo. Isaías 8:16 nos invita frente a estas palabras y a este mensaje que el Señor nos da, que debemos guardar ese mensaje. Dice así en Isaías: guarden bien este mensaje, mantengan ocultas estas instrucciones, estas enseñanzas mías. Y cuando dicen mantenga ocultas, quiere decir guarden y sellen estas palabras mías. Aunque el Señor se oculta del pueblo de Jacob, dice: yo confío en él y en él he puesto mi esperanza. Cuando el Señor entrega las tablillas y le dice al profeta: haz esto y escribe esta visión en tablillas, quiere decir, escribe este mensaje para que sea recordado, para que sea duradero, para que todo el mundo pueda leerlo y para que entiendan cuál es la verdad. Nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, nosotros ya tenemos escrito todos esos oráculos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. En ella podemos conocer quién es Dios, podemos conocer sus propósitos, podemos conocer sus planes para con nosotros, podemos conocer de su gracia, podemos conocer de su amor. En estos oráculos que están escritos en la palabra de Dios, Dios nos muestra cómo somos, pero también nos muestra que a pesar de lo que somos, Dios ha tenido misericordia y compasión de nosotros y tenemos promesas eternas y esperanzadoras. Tenemos la palabra de Dios.
Y qué bueno que la iglesia Confraternidad Chía tenga espacios para que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios. Durante toda la semana nosotros tenemos cursos donde cada uno de nosotros podemos ser partícipes. Y si nos dificulta entender la palabra, qué bueno que podamos aprenderla juntos. Qué bueno que podamos estudiarla juntos. Qué bueno que podamos practicarla juntos. Tenemos cursos los lunes, los martes, tenemos devocionales todos los días, tenemos oración todos los días. Hasta el fin de semana tenemos cursos y no tenemos excusa para decir es que no entiendo la palabra. Tenemos los oráculos y así como a Habacuc, Dios le dijo, aquí tienes este oráculo, escríbelo para que podamos, para que esto sea duradero, para que puedan entender mi palabra. Así nosotros tenemos la palabra. Lo segundo que nos plantea Habacuc en esta respuesta de Dios, en este diálogo con Dios, es que lo prometido ocurrirá en el tiempo de Dios. Esto que va a prometer el Señor va a ocurrir en el tiempo que Él lo determine. Dice así Habacuc capítulo 2, verso 3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento, no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar y esperar, espérala, porque sin falta vendrá. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Qué significa en el tiempo señalado? Significa que cuando el Señor quiera hacerlo, lo hará. Lo hará en el tiempo de Dios. La teología dice en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. No es cuando nosotros digamos que debe ocurrir. No es cuando nosotros supuestamente declaremos que debe ocurrir. Lo que sí tenemos certeza es que su palabra se va a cumplir. Está caminando, nos dice ese texto. Y aunque pareciera que no tenemos respuesta, aunque pareciera que tarda, sin falta va a ocurrir y vendrá. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos esperar. Nosotros que recibimos la palabra, debemos esperar. Esa es la actitud que debemos tener y esa es la responsabilidad que nosotros debemos tener. Esperar esas promesas que están consignadas en la palabra de Dios. Pero qué difícil es esperar. Pero el Señor nos hace una invitación a la paciencia. Nos hace una invitación a confiar en Él. Porque Él no es como nosotros. Él cumple su palabra. Y todo, absolutamente todo, se cumplirá en el tiempo suyo. La tercera respuesta con relación a lo que está sucediendo es que Dios promete vida si pones tu esperanza y fe en Él. Habacuc estaba pasando por un momento muy difícil, pero Dios les dice, pon tu esperanza en Dios, pon tu esperanza en mí, dice el Señor, y vas a tener vida. El versículo 4 del mismo capítulo, el capítulo 4 dice lo siguiente. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Otras versiones dice, mas el justo por su fidelidad vivirá. Esta porción de la palabra está contraponiendo dos actitudes, la actitud y el destino del inocente y del culpable. Pero ¿quién es el inocente y quién es el culpable? El texto de Habacuc nos lo explica claramente. Dice, el culpable según el texto es aquel orgulloso, es el impío. Se ha traducido como el que no tiene un alma recta, el que no tiene un alma recta. Pero desde el original, desde el texto hebreo, se debería traducir de la siguiente manera. El arrogante hinchado de cuello estirado. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de tener contacto con una persona que uno dice, uy, qué persona tan estirada.
Qué persona tan arrogante. Y lo que quiere decir esta frase, el arrogante hinchado de cuello estirado, es la actitud de una persona que no espera en Dios, sino que por el contrario, es desafiante hacia todo lo que tiene que ver con Dios. El culpable, el que es, el que no es inocente, el impío, es el hombre que es movido por la codicia, que es movido por la ambición, que se hincha de arrogancia con sus éxitos, pero que el Señor dice de manera categórica que no va a triunfar. En otras palabras, es el orgulloso que se siente sobrado. Ese es ese culpable que nos habla aquí Habacuc. ¿Cómo sabemos que es él? Más adelante, en ese mismo capítulo, hace unas declaraciones de ay de aquellos que hacen maldad, ay de aquellos que roban, hay de aquellos que hacen injusticia, hay de aquellos que son orgullosos y se sienten sobrados y no quieren depender de Dios. Para ellos les espera el fracaso. Pero ¿quién es el inocente o el justo? Este es descrito en este pasaje como aquel hombre que espera en Dios y que demuestra así su fidelidad y confianza en su palabra, en las promesas que él ha impuesto. Ese es un hombre de fe. Un hombre de fe es quien demuestra su fidelidad y cree en la palabra de Dios. Fe en el hebreo es emuná. Emuná. Y aunque no es una palabra que diga fe en el sentido del Nuevo Testamento, sí quiere decir que, según el diccionario Strong de términos bíblicos hebreos, dice que es algo que está establecido, que es confiable, que es verdadero. El diccionario teológico manual del Antiguo Testamento lo define como algo que es que le pertenece a Dios, al ser de Dios, y se acentúa en la honradez y la integridad de Dios en contraste con toda esa naturaleza pecaminosa y la desviación del hombre y del pueblo de Dios. Para los judíos la fe no consistía no consistía en actos donde yo declaro y creo y se cumple. Para los judíos la fe consistía en la manifestación de la justicia de Dios. Dios en cada caso específico de Habacuc y en su historia le dice al pueblo: tenga fe y confianza, cree, porque yo voy a hacer justicia con aquellos orgullosos, con aquellos que no guardaron mi palabra, con aquellos que maltrataron e hicieron injusticia. Dios haría justicia con los orgullosos, pero mientras tanto daría vida a quien se mantuvo fiel a su palabra. Esta promesa que Dios hace a Habacuc de vida toma una visión mucho más profunda en el Nuevo Testamento. Y es así como el apóstol Pablo, citado 2 veces este pasaje, el justo por su fe vivirá. Lo cita en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11. Y lo hace para argumentar sobre la justificación por la fe, cómo Dios nos justifica, a pesar de que somos pecadores, nos justifica, no por nuestras obras, sino que nos justifica por la fe. El justo vivirá, no porque haya tenido ningún mérito alguno, sino por la felicidad, por la fidelidad de Dios en cumplir lo prometido. Romanos 1:17 dice lo siguiente: pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las escrituras. El justo por su fe vivirá. Qué palabra tan espectacular. Romanos 1:17 viene a ser el fundamento de lo que creemos ahora nosotros como cristianos evangélicos. Lutero tuvo un encuentro con este pasaje
Y cuando su vida era atormentada porque luchaba por ser ese hombre que Dios quería a través de sus acciones, se encontró que no podía salvarse por todo lo que hiciera, aún por todas las flagelaciones que se hacía a su cuerpo. Y entendió que el evangelio y la salvación no era por actos, no era por obra, sino era un regalo de Dios, era por fe y por gracia. Y se encuentra con este versículo de Romanos 1:17. Y ahí es donde se fundamenta lo que nosotros somos hoy como iglesia. El comentario de Bell y Carson dice lo siguiente: el apóstol no entiende la fe como una virtud o cualidad humana para alcanzar la justicia de Dios, sino que la justicia del que vive se encuentra en la justicia de Dios revelada en el evangelio. Vivir con fe significa compartir en salvación y participar en el evangelio, no meramente la vida fiel de un individuo o una comunidad. Qué interesante que nos diga que no es porque hacemos actos buenos que obtenemos la salvación. No es porque guardemos absolutamente toda la ley que nos hacemos meritorios de la expiación de Dios. Nos dice que es por fe. ¿Por fe en qué? En la salvación y en participar del evangelio de Dios. El apóstol Pablo, en los primeros 4 capítulos de Romanos, hace una explicación y quería demostrar que tanto judíos como gentiles eran pecadores, dando a entender que todos, absolutamente todos somos pecadores. Y en el pasaje que acabamos de leer nos muestra la inutilidad de la justificación por las obras. Si tú hagas lo que quieras, no puedes ser salvo. Eres salvo por la fe en Cristo, por la fe en el evangelio. La ley se lindó de su significado original, perdió su significado original. Los hebreos perdieron lo que significaba realmente la ley. La ley significaba un código ético que guardaría guardaría su comportamiento y los distinguiría de las demás naciones, de las demás las personas que estaban a su lado. Pero los judíos de la sinagoga pervirtieron este sentido y vieron en la ley la justificación para justificar y obrar y aprobar sus acciones y decir que eran por mérito propio y así ganar el favor delante de Dios. Pero la vida eterna, la salvación eterna que nos promete Dios no es por obra. El justo por su fe vivirá, por la fe vivirá, no por nuestros propios méritos, sino por la misericordia y el amor de Dios. Gálatas 3:11 dice lo siguiente: por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley. Nadie se puede considerar santo porque cumple la ley, pues la escritura dice, el justo por la fe vivirá. Y vuelve a recordarnos el pasaje de Habacuc que nos dice, tú vas a tener vida si crees en mí por la fe, si eres fiel a mí. En la carta de los Gálatas, el problema ocurre en el hecho de que los cristianos quieren regresar a hacer las mismas costumbres del judaísmo. Ellos pensaban que no era suficiente con la gracia, tenían que hacer algo. Pero el Señor les vuelve y les recuerda a través de Pablo, a través del discurso de Pablo, que no es necesario, que tú no eres justo porque cumple la ley. Tú eres justo por la gracia y la misericordia de Dios. Esto no implica que no tengas que cumplir la ley, porque recordemos que acabamos de terminar el asunto de los 10 mandamientos. Cumplimos la ley no para recibir algo, cumplimos la ley porque la tenemos metida en el corazón y porque amamos a Dios y porque Dios se convierte en el centro principal de nuestra vida. En agradecimiento respondemos con cumplir los mandamientos de Dios. Hay otro texto en Hebreos capítulo 10 versos 37 y 38 que nos habla con relación también a ese texto de Habacuc y que le da un sentido también maravilloso de esperanza. Dice, pues dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si vuelves atrás,
no será de mi agrado, dice así. Qué interesante que el escritor de Hebreos, que no conocemos quién escribió Hebreos, nos hable sobre un asunto de esperanza. Hebreos, el autor se identifica con la visión de Habacuc y la interpreta como un llamado a esperar pacientemente al que viene, anticipando la segunda venida de Cristo. La versión bíblica que traduce Hebreos 10:37 lo utiliza para animar a los creyentes a perseverar en la fe, en obediencia, confiando en el regreso del Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de lo duro que pueda pasar, a pesar de que estemos viviendo en crisis. Podemos tener esperanza porque sabemos que su palabra es verdad y Él ha prometido que va a regresar. Los creyentes de la carta de los Hebreos también estaban experimentando el dolor y el sufrimiento a merced de un imperio que los estaba ultrajando y maltratando. Pero el apóstol los está invitando a que confíen en el Señor por medio de la obediencia y la fidelidad a Dios, por medio de la fe. La fe aquí significa fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias, y que así como ellos también serían librados. La epístola a los Hebreos también se identifica con la experiencia de Habacuc, con relación a temáticas como el dolor y el sufrimiento, pero también nos invita a la obediencia, a esperar, a perseverar y a ser fieles y a hacer la voluntad de Dios y su palabra. La esperanza en la segunda venida de Jesús es algo que produce y reconforta nuestros corazones atribulados por la persecución y el sufrimiento. Nosotros no estamos llamados a no sufrir. Nosotros estamos llamados a participar de su sufrimiento y a seguir el ejemplo de Jesús, que Él sufrió hasta lo sumo. Hacer la voluntad de Dios resulta costoso, y para Jesús sí que le resultó costoso. Pero Él nos invita, el apóstol Pablo dice, el Señor nos invita, que a pesar de las cosas que nos pueden estar pasando, nos invita a que nosotros caminemos este camino difícil, valga la redundancia, pero nos dice que tengamos una esperanza, que seamos pacientes. La fe debemos entenderla de una manera difícil, como nos la han enseñado en muchas iglesias, como una fe que es capaz de hacer lo que nosotros queremos. La fe y por supuesto la esperanza en tiempos de crisis no fue como fue entendida por Habacuc y luego por esos autores nuevotestamentarios, Pablo y el escritor de Hebreos, como obediencia, perseverancia, hacer la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que está consignada en su palabra y que va a cumplirse sin importar el tiempo, y que se cumplirá, que cada una de las promesas planteadas en la Biblia se cumplirá, porque Dios dio su palabra y la cumplirá. La fe que persiste es aquella que confía en Dios, es seguirlo de cerca, es conocerlo íntimamente, es una fe madura, que es una fe conocida como quien practica una gracia cara, que vive, no que simplemente habla. La fe ve o no resultados inmediatos, es capaz de esperar, pero finalmente, como Habacuc, puede decir, aunque la higuera no florezca, ni las vides den sus frutos, aunque los campos no den sus cosechas, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Él me hará elevar como un águila a lugares altos. El mensaje de Habacuc y el mensaje que el mismo apóstol Pablo y el mismo apóstol que escribe en la carta a los hebreos nos invita a tener esperanza y a confiar en Dios. Esa es la verdadera fe. Aquí es donde yo quiero
plantearles una pregunta. ¿Creemos en las promesas de Dios consignadas en su palabra y esperamos pacientemente en ellas? ¿Creemos en las promesas de Dios? ¿Creemos en lo que Él dice? Este pasaje nos enseña lo que es fundamental en el Evangelio. La salvación no es porque nosotros lo merezcamos, no es por nuestras obras, es por fe en Cristo, en lo que Él hizo. Esto nos lleva a tener esperanza en los momentos críticos, a tener confianza, seguridad, a pesar de que estemos pasando los momentos de crisis más difíciles, tiempos de crisis más difíciles, podemos tener esperanzas, porque Dios ha prometido que va a estar con nosotros, que está con nosotros y que Él va a cumplir todas sus promesas en su tiempo. Y sobre todo, que Él nos ha salvado, no por lo que nosotros somos, sino por su gracia. La segunda pregunta que quiero plantearles ya para terminar es, ¿he entendido el concepto de fe y esperanza bíblica? ¿Y cómo voy a hacerlo parte de mi andar diario? ¿Cómo voy a hacerlo parte de mi vida, de mi cotidianidad? Que el Señor nos ayude en esta mañana para que su palabra sea viva y eficaz. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por Habacuc. Te damos muchas gracias por el mensaje que tú nos enseñas en esta mañana. Permite, Señor, que hoy podamos experimentar lo que significa verdaderamente fe, lo que significa verdaderamente esperanza, y es esperar en ti, estar confiados en tu palabra, saber que aunque las cosas no salgan como nosotros queramos, Señor, tú has prometido que vas a cumplir cada uno de de tus promesas. Y sobre todo que tú nos ofreces vida, a pesar de que no la merezcamos. Y tú nos las ofreces, Señor, gratuitamente como don. Y solo lo que nos pide es que tengamos fidelidad y fe en ti, confianza en ti y esperar en ti. Que podamos hoy y ahora en adelante poder vivir la fe, una fe madura como la que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a entonar una alabanza al Señor para concluir. Y qué bueno que podamos reflexionar sobre estas preguntas que se plantearon a lo último.